Bueno, continuamos con el programa Construyamos Memoria, acá por la 96.1 Radio Atilrap. Nos visita Violeta Sueiro. Buenos días, Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Así que bueno, antes, Abril nos va a leer una breve, una presentación de algunas cositas de Violeta, para que nuestros oyentes sepan. Porque muchos, nos escuchan de otros lados, y entonces cuando nosotros decimos Violeta Sueiro, sabemos quién es. Pero bueno, hay otros oyentes que quizás no lo sepan, y este es el momento para que sepan quién es. Que Abril es nuestra stalkeadora, te stalkeó, te buscó información, hasta lo que vos no sabés, ella lo sabe. Qué bueno que alguien sabe sobre mí. Muy bien, excelente. Igual es lo más resumido posible, porque seguro que por tu vida hiciste cosas grandiosas que capaz que no están anotadas acá, ¿no? Pero es un resumen. Bueno. Después nos contás más. Estudió Historia en la Universidad de Luján, tiene una licenciatura en Historia, una diplomática en Educación Sexual Integral en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente está haciendo la licenciatura en Educación Secundaria en la Universidad de Moreno. Fue docente y estuvo a cargo de conducción. Fue coordinadora distrital del Plan Fines y actualmente ocupa el cargo de presidenta del Consejo Escolar. Es muy resumido y por eso después igual te vamos a ir preguntando. Está buenísimo, está buenísimo. Bárbaro, gracias por la presentación. Nada. Acá va una pregunta. Bien. Sí. Dale, empecemos. Sí. ¿Cómo eras de adolescente? ¿Cómo era de adolescente? Bueno, mira, una de las características por ahí que te cuento es que no me gustaba la escuela en relación a quién soy hoy. Somos dos. No me gustaba para nada la escuela. Me parecía realmente, en resumidas cuentas, un desperdicio de tiempo. Sobre todo en el momento en el que estaba en la secundaria, me portaba muy mal, por eso no me asusto de nada de lo que he visto en las aulas al ser docente, y generalmente una de las cosas que me pasaba era que cuando encontraba algún docente o alguna docente que yo sentía que entendía lo que a mí me pasaba, me conectaba ahí directamente. Me gustaba muchísimo la lectura, siempre me gustó mucho leer, y me gustaba la música, me gusta la música mucho, y la escuela me parecía como que era un lugar que como que me cerraba la cabeza, como que no me permitía que yo me siguiera desarrollando. Así que en realidad era brava de adolescente. Así fue mi adolescencia. Tuve que reamigarme a lo largo de mi vida con muchas cosas. Por ejemplo, tenía mucho rechazo a la cuestión femenina. Por ejemplo, había algo de lo femenino que no me encontraba. O sea, yo no me hallaba ni en los tacos, ni en la pintura, ni en el vestirse para salir, ni en ninguna otra cosa que tuviera que ver con lo que estereotípicamente es femenino, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hacía era rechazar a mis amigas mujeres, a las pocas amigas mujeres que tenía, y me juntaba con varones. Después me pasaron otras cosas a lo largo de la vida. ¿Vos sos nativa de Rodríguez? Yo soy nacida y criada en Rodríguez. Todo. ¿Y dónde hiciste la secundaria? Hice la primaria hice el Jardín 905, el jardín. La primaria en la escuela 1 hasta octavo año, que en ese momento era el polimodal, se hizo el polimodal, se construyeron las aulas nuevas, y después hice los últimos 3 años en el mixto, en el colegio Martín Rodríguez. Bueno, como sos diplomática en Educación Sexual Integral, para vos, ¿hay tabú en los adolescentes sobre la educación sexual integral? Tabú hay en todas las personas, adolescentes, no adolescentes, grandes, chicos, niños, niñas, mamás, papás, en todo el mundo. Creo que esto tiene que ver con que nosotros vivimos en un sistema que genera ciertas cuestiones de tabú que tienen que ver con defender un estado de las cosas, digamos, ¿no? El estado de las cosas es que los varones tienen un rol, tienen que cumplir un rol en la sociedad para una cosa determinada, y las mujeres tienen que cumplir otro rol, ¿sí? Entonces, ciertas cosas que nosotros conocemos como tabúes se hacen o se generan para que se sostengan esos roles, ¿sí? Entonces hay que usar de determinada ropa, hay que vestirse de determinada manera, comportarse de determinada manera para entrar en la categoría mujer y
para ser varón hay que vestirse de determinada manera, portarse de determinada manera, sentir de determinada manera. Los adolescentes y las adolescentes, según mi experiencia, obviamente no los conozco a todos, sería imposible, o a todas, lo que yo he aprendido o he visto a lo largo de mi cortísima experiencia, porque hay que dar mucho para aprender, es que depende. Hay adolescentes, jóvenes, que dependiendo su situación socioeconómica, el lugar donde crecieron, la familia en la que crecieron, o las experiencias de vida que tuvieron, digamos, no es lo mismo un adolescente o un adolescente que atravesó por la sensación de tener que plantear su homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Tiene ciertos tabúes que ya rompió, inevitablemente, que otro que no, que por ahí se crió en otro lugar, ¿no? Cuando a veces hay situaciones socioeconómicas o de acceso a algunas cosas que no te permiten ver que hay otra realidad, otra forma de sentir, otra forma de vivir, eso hace que sea más difícil romper esos tabúes. Pero depende, no son todos, por suerte, no somos todos y todas iguales, por suerte, si no el mundo sería bastante aburrido. La importancia de la escuela en este contexto en el cual esos temas que son tabúes se rompen en la escuela. Sí. O sea, los docentes tenemos que romper con eso para ayudarlos a los chicos a que puedan charlar un montón de cosas, que puedan soltar, que puedan abrirse, que puedan socializar entre ellos. A veces a los mismos docentes nos cuesta romper esos tabúes a nosotros y ellos la tienen súper clara. Claro. Por eso te digo que yo, personalmente, mi opinión es que depende. Hay niños y niñas que la tienen súper clara, adolescentes que la tienen, y otros que no tanto. Entonces, por eso es tan importante la educación sexual integral. Porque en realidad, por ahí nosotros suponemos que porque son jóvenes, tienen todas las cosas claras, y en realidad la verdad es que no es tan así como los adultos, digamos, ¿no? A veces suponemos que porque, qué sé yo, yo pienso de determinada manera o porque estudié determinada cosa tengo súper clara, y la verdad es que a veces no, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay dos cuestiones ahí muy importantes a tener en cuenta. Una es que la educación en términos generales, pero sobre todo la educación secundaria, es una educación normalizadora, o sea, es decir, lo que hace es unificar, ¿no? Que todos estemos sentados iguales, pensemos más o menos lo mismo, aprendamos las mismas cosas. Bueno, un poco lo que la ESI viene a traer es a romper esa normalidad, digamos, ¿no? Que es lo que está pidiendo. Lo que pasa es que nosotros, esta educación que nosotros vemos, el formato, las cosas que se enseñan y demás, fueron pensadas para un tipo de sociedad, que no es la que vivimos hoy. Hoy la normalidad es la anormalidad o la diversidad, digamos, ¿no? Entonces, la ESI me parece que aporta un poco a esto, de que hoy lo que hay que mostrar no es que somos todos iguales, al contrario, somos todos y todas diferentes y diversos y tenemos que aprender así, digamos, ¿no? Todas estas cuestiones, no solo de la cuestión de los tabúes y la sexualidad, sino además algunas cuestiones que tienen que ver con la inclusión, con la cuestión de poder pensar que se aprende distinto, en distintos momentos, de distintas maneras. Una de las cosas que me pasaba adolescente es que yo decía, ¿cómo me puede pasar que yo sea tan buena lectora que soy capaz de leerme un libro de 500 páginas en 2 días y no puedo sacar una cuenta de 4x4, ¿no? Bueno, entender que eso que me hacía fracasar, digamos, entre comillas, son inteligencias distintas y diferentes, y que valen igual, y que yo no soy menos inteligente porque no sé las tablas, digamos, sino que tengo otras habilidades, me parece que viene un poco por ahí. Por eso me parece que es importante esta cuestión de lo de la ESI, muy importante, viene a romper mucho. Ojalá que rompa mucho más con la normalidad de la escuela, ojalá. Claro, y aparte estamos en un contexto en donde se intenta desvalorizar esto, o sea, quitarle legalidad. Hay una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que está hace muchos años. Estamos en un gobierno que pone un 0800 dedicado para que denuncien adoctrinamiento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué también? ¿Por qué van contra esto? Porque justamente, como plantea Viole, la educación sexual integral lo que busca es ampliar, ¿no? Sí, diversificar, digamos. Entonces, todo lo que es diverso en este momento para el gobierno nacional está transformado en una amenaza, digamos. Porque todo lo que es diverso permite cuestionar. Tiene que ser homogéneo. Claro, exacto. Generalmente eso es más fácil de controlar. O sea, digamos, que cuando yo hablo de educación sexual en las escuelas,
hablo de la ley y hablo que esta ley es nacional y que va desde jardín inicial hasta la universidad. Y lo primero que me dicen los chicos es, ¿cómo le vas a hablar de sexo a los chicos de jardín? Y ahí empiezo a contarles que va mucho más allá de hablarles de sexualidad, sino que hablamos del cuerpo, del cuidado, de respetar los cuerpos. O sea, es tan amplio. Los chicos piensan que solamente la educación sexual es hablar sobre sexo, sobre sexualidad, pero es muy amplio. Y una de las cosas que yo les digo siempre es, ¿por qué charlan estas cosas conmigo? Porque cuando la charla se va haciendo amena, me cuentan cosas y digo, ¿y lo hablaste con tu mamá, con tu papá? No. Digo, ¿por qué charlas estas cosas conmigo? A mí me ves una vez por semana, 2 horas, y a tu papá, tu mamá, o con quien vivas, lo tenés todos los días y no lo charlas. Me dice, me da vergüenza. No quiero hablar estas cosas con mi papá, porque mi papá o mi mamá se va a enojar, o no quiere, o no me digo. Pero vos tenés que entablar esa confianza con tus padres y lograr tener una relación un poco más de confianza para que ellos puedan orientarte o te puedan charlar o contar o lo que sea. Y una de las cosas que yo les pregunto es si le preguntaron a sus padres si ellos vivieron lo mismo que les pasa a ellos. No, ¿cómo le voy a preguntar a mi papá, a mi mamá eso? Me dicen, ¿cómo le voy a preguntar a mi mamá si tuvo su primera relación sexual conmigo? Para ellos eso sí es un tabú para los chicos. Y no pueden romper con eso. Y sin embargo hay otros que me cuentan y me dicen, yo charlo de todo, con mi mamá me cuentan de todo, no tengo ningún problema. Claro, bueno, hay una línea muy interesante, bueno, esto que está pasando con la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley nacional y además nosotros tenemos una ley provincial de Educación Sexual Integral, fuertemente, digamos, está siendo golpeado por el gobierno nacional. La verdad que hay por ejemplo, en esta región, nosotros teníamos referentes distritales de ESI, que yo estaba trabajando como referente distrital hasta que asumí el cargo en el Consejo Escolar, y por ejemplo, cuando yo tuve que dejar el cargo por mi movimiento, no se nombró a ninguna docente o a ningún docente en los distritos en los que se tuvieron que correr por distintos motivos, porque concursaron otros cargos, no se volvió a nombrar, digamos, porque hay una política clara de financiamiento, particularmente con los espacios de diversidades, particularmente con los espacios de educación sexual integral, fuerte, muy, muy fuerte. Y hay una línea muy interesante en esto que vos decías, que se estaba empezando a trabajar el año pasado, que era ESI con familias, digamos, ¿no? Que en realidad está pensado sobre todo para los niveles iniciales y primaria, por supuesto, en los que la idea es colaborar en 2 cosas, ¿no? Que las familias también sean parte de la formación de ESI, porque también es importante, porque hay muchas mamás y papás o familias que no pudieron nunca ni siquiera hablar de sus propias experiencias con alguien, ni con sus amigos, sus conocidos, sus mamás o sus papás o su familia, digamos, no han podido. Pero también la cuestión de poder empezar a pensar que no solo se enseña relaciones sexuales, no solo se enseña métodos anticonceptivos, sino que es la mirada de la ESI, una mirada mucho más abarcativa, con una perspectiva humana, con una perspectiva que tiene que ver con poder repensarse en términos individuales, pero también en términos colectivos, digamos, como sociedad, qué papel ocupo yo en la sociedad, para qué estoy, para qué vine, esto de los roles que hablábamos recién, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué soy mujer? Decido ser mujer, sentirme mujer, ¿cuál es eso que me vincula con lo femenino? Que cada uno y cada una decidirá qué es eso que me vincula con lo femenino, pero es muy interesante. Ojalá estuviéramos en otro contexto y la ESI, por suerte la provincia de Buenos Aires igual sigue mandando materiales, enviando, se ha tomado decisiones de sostener también la Dirección de Educación Sexual Integral, que está Mirta Marina, que es la directora provincial, que es una mujer muy formada, que trabajó en el Programa Nacional de ESI durante mucho tiempo, hicieron capacitaciones a nivel nacional, en donde obviamente la ESI es mucho más compleja. Si ustedes creen que compleja es en la provincia de Buenos Aires, no saben lo que es en otros lugares, ¿no? Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, ¿no? O sea, hay lugares mucho más complejos donde los roles de las mujeres y los varones están mucho más estereotipados que acá, muchísimo más. Bueno, pero gracias a la ESI podemos ir rompiendo con todos esos esquemas y sí, de a poquito, porque todo es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y los docentes también tenemos que aprender mucho. Sí. Hay veces que los alumnos terminan ayudando al docente para que dé la clase de ESI. Como, che, chicos, me ayudan porque yo mucho de esto, tienen más tabú que los chicos. Pero por eso es importante que vos puedas ver, ustedes como estudiantes puedan ver
que antes la educación, en el momento en el que surgió o en el momento en el que se pensó la educación secundaria y la educación en general, estaba la idea de que el docente era el tipo iluminado, la mina iluminada, que lo que tenía que hacer era enseñarte las cosas que vos te faltaban, digamos, ¿no? O sea, cosas que vos no sabías. Bueno, hoy no solo nos pasa a nosotros con la ESI, vos pensás que todos nosotros los que estamos acá, cuando terminamos la secundaria no teníamos celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo cuando le cuento... educación sexual integral. Ni hablar, o sea, entonces, por ejemplo, hay un montón de cosas que no, cuando yo le cuento a mis estudiantes que yo no tenía celular cuando terminé la secundaria, me miran, abren los ojos y dicen, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo? Y entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando necesito sacar una aplicación, voy y le digo a los chicos, chicos, ¿saben que no puedo bajar esto? Bueno, eso hace que hoy estemos pensando en otra escuela distinta, en la que vos tenés tus experiencias y tus aprendizajes, yo tengo los míos propios, mis verdades, y en eso tenemos que construir algo distinto, digamos, ¿no? No es que yo te tengo que decir cómo es la vida y la verdad revelada, sino que tengo que trabajar sobre eso. Claro, unir ambas generaciones. Exacto. Con respecto a tu trabajo, sí. ¿Tenés mucha educación en lo que es el currículum, no? Es como que está asociado a diplomacia en educación sexual integral, en historia, en varias cosas. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a tanto? ¿A estudiar tanto o al trabajo actual que tengo? A estudiar tanto. A estudiar tanto. A basarte en el mundo del estudio, de la enseñanza y del aprendizaje. En realidad a mí lo que siempre me gustó es la historia, en realidad. A mí, en realidad la política y la historia siempre eran como dos temas que a mí me interesaban mucho. Yo empecé a estudiar historia en la Universidad de Luján cuando tenía 17 años, o sea, cuando terminé la secundaria con 17 años, y en realidad lo que quería era investigar historia. Por supuesto, por avatares, yo terminé la universidad en el año 2004, por avatares de la vida, antes de recibirme, necesitaba una salida laboral. Yo trabajaba de moza y necesitaba una salida laboral. Entonces, lo primero que hice fue dar clases en Fines, ¿no? Que es educación de adultos. Fue lo primero que hice. Y tuve y la verdad verdadera, les revelo, es que lo hice por una cuestión económica, yo no quería dedicarme a la docencia por mi propia experiencia que había tenido, que era, la verdad es que esto es una porquería, nadie entiende, nadie me entendió nunca, a mí no me gustó, terminé prácticamente obligada, bueno. Y tuve en la Sociedad de Fomento de Malvinas una comisión de 16 mujeres. No me olvido nunca, jamás, porque es la experiencia que me hizo transformarme en docente. Tuve durante un cuatrimestre, Historia y Geografía, me acuerdo de esa materia, 16 mujeres maravillosas, que no sé dónde andarán, espero que estén bien. Y esas mujeres me enseñaron un montón. Todas ellas habían abandonado la escuela secundaria por distintos motivos, algunas parecidos a lo que me había pasado a mí, otras porque habían quedado embarazadas, otras porque su novio no las dejaba seguir estudiando, otras porque su situación socioeconómica no les permitió y tuvieron que salir a trabajar. Muchas venían escondidas a estudiar porque su marido no las dejaba venir a estudiar, o sea que cuando el marido se iba a trabajar venían a estudiar. Otras me preguntaban cosas como, por ejemplo, cómo puedo hacer para abortar porque quedé embarazada y mi marido no me deja cuidarme, por ejemplo, te doy ejemplos así. Y otras que apenas sabían leer o escribir. Y esa experiencia de 4 meses me decidió inevitablemente a dedicarme a la docencia. Después de eso dije, yo quiero transformar lo que a mí no me gustaba de la escuela y quiero transformar la situación. Si podré, no lo sé, pero ahí me llevó. Entonces, a partir de ahí, terminé rápidamente mi carrera de historia. Dije, yo tengo que terminar porque tengo que ser profesora. Terminé mi carrera de historia, estudié la licenciatura, terminé la licenciatura y me dediqué de lleno a la docencia. Dejé el otro trabajo que tenía, el de moza y un trabajo administrativo que tenía, que lo hacía porque yo quería investigar historia en realidad. Y me dediqué de lleno a la docencia. Dejé el trabajo, tomé mis primeras suplencias y mis primeras suplencias fueron de construcción de la ciudadanía, que es una materia y a partir de ahí me dediqué íntegramente a la docencia. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu rol de trabajar de presidenta y tu trabajo. Bien, de presidenta actual. ¿Cómo llegué hasta acá? Sí. Bien, yo toda la vida fui militante política. De distintos
partidos y de distintas... ustedes piensen que cuando yo hoy soy militante peronista, cuando yo estaba en la secundaria o cuando estaba estudiando, el peronismo no era un partido político muy querido por la juventud. Habíamos atravesado por distintas experiencias complejas y yo militaba en una agrupación de izquierda y bueno, a partir de algunas cuestiones que fueron sucediendo en el país, me hice militante política y después me amigué con el peronismo y hoy me identifico con el peronismo después del proceso de Néstor y Cristina, principalmente. Tengo una amiga, compañera de militancia que se llama Mariana Balbi, que hoy es la actual secretaria de Desarrollo Comunitario, que nos conocemos de una militancia cuando éramos muy jóvenes acá en Rodríguez, junto con quien está allá sentado. Ella me propuso formar parte de un espacio político y ir en la primera elección, que fue la anterior en realidad de consejeros escolares, que yo fui en segundo lugar, fui segunda candidata. La verdad es que nunca lo había pensado, participar de una lista política o una lista de elecciones, y bueno, en ese caso no entré. Y en la última elección, el intendente y ella me propusieron para que fuera en primer lugar. Y la verdad que fue un honor para mí estar ahí. Y bueno, y ahora, después de las elecciones, ingresé como presidenta del Consejo Escolar porque iba en primer lugar en la lista. Así que, bueno, mi trabajo consta en estar 24/7 prendida al trabajo y a lo que se necesita de las instituciones educativas. Qué desafío, porque vos lo veías del otro lado como docente y ahora lo ves desde el otro lado, ¿no? Entonces sabés si estás empapada de las problemáticas que encontrás en las escuelas. Es muy raro, es una experiencia realmente muy rara. Nosotros los 3 consejeros que ingresamos en el Consejo Escolar somos 3 docentes. Yo vengo de nivel secundario, Soledad, que es la tesorera, era la directora de la primaria 5, y Juan Contreras era el director de la primaria 8. Entonces todos nosotros los 3, cuando ingresamos, nos damos cuenta desde el otro lado, por supuesto, la importancia fundamental del trabajo que se hace dentro del Consejo Escolar, y también nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran las dificultades o cuáles eran las cuestiones muy fuertes que hay para resolver. Pero sí tenemos una ventaja, que es que conocemos, ¿no? Digamos, cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, mira, la verdad me estoy muriendo de frío, no anda la calefacción. Y yo el invierno pasado di clases, ¿no? Con bufanda, gorro, guantes adentro del aula, ¿no? A mí no me lo contó nadie lo que significa pasar frío, lo que significa que no haya luz, lo que significa, digamos, ¿no? Hay un montón de dificultades que en ese momento yo por ahí no entendía por qué no se resolvían. Hoy tengo otra mirada, otro criterio. Sin embargo, eso no justifica que eso suceda. Digamos, sigo pensando que no se justifica de ninguna manera que eso suceda. Pero sí por ahí uno se mete en un mundo distinto que le permite entender, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos atravesando, lo presupuestario, lo burocrático, las autorizaciones, lo importante de que haya gente idónea trabajando en los lugares y que las cosas no se arreglen así nomás, sino que se arreglen con quien corresponde que se arreglen, porque después hay niños y niñas y docentes que están en riesgo en esa situación. Entonces, bueno, ahí hay todo un desafío. Pero, bueno, es un trabajo fuerte. En lo personal, ¿qué es lo que te ayuda a seguir? A que por ahí tenés una recaída y decís, no puedo, es mucho cargo. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Una persona, una palabra, algo? Mirá, hay 2 cosas, o 3, por ahí. Hay 2 cosas muy, muy importantes. Una es lo político, los compañeros, las compañeras de militancia, que son muy importantes, porque los compañeros y las compañeras de militancia son los compañeros que te escuchan, que te dicen, no llores, te doy una mano, no te hagas problema, ¿no? O sea, digo, tranqui, yo te ayudo a resolver este problema, lo destrabamos. Te dicen, quédate tranquila que hay que limpiar una escuela, nosotros vamos el sábado, todo el sábado limpiamos, pintamos, quédate tranquila. Va un compañero que por ahí nada, no tiene ningún cargo político y lo hace por pura militancia, va con su atornilladora y arregla un banco, ¿no? Entonces, digo, ese es un factor muy importante. Y lo otro es todo lo otro que tiene que ver con lo que yo pienso siempre, que es sostener la vida propia, aparte de lo político, de
mi vida de funcionaria, que es lo que yo hago, lo que hago con mi familia. Yo soy murguera, así que hago murga, canto, bailo, me divierto, hago deporte, hago otras cosas que te sostienen, te mantienen bien y bueno, y también a veces es necesario poner en perspectiva algunas cosas de la vida, ¿no? O sea, a veces es necesario que uno, diga, bueno, hasta acá yo soy una persona, me equivoco, tengo problemas, igual que todo el mundo, no llego a fin de mes, igual que todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, tengo como un montón de cosas y esas cosas, hacen que uno se mantenga bastante bien. Leo mucho, eso también me hace bien, así que esas son las cosas. Claro, por ahí es como que por tu cargo la gente piensa como que no sos humana, sos un robot o que podés cumplir con todas las expectativas al minuto. Eso le pasa capaz al segundo. a muchos funcionarios y funcionarias. Yo en este caso soy funcionaria de la provincia de Buenos Aires, pero también a funcionarios o funcionarias acá. Y lo mismo a veces les pasa a los DIRES o a los profes inclusive, ¿no? O sea, uno tiene problemas, digamos, ¿no? O sea, somos humanos. Claro, tu compañero se enferma, tu mamá se cae, tiene un accidente, digamos, ¿no? O sea, vos te equivocás, tomás malas decisiones, porque a veces... A mí me pasó porque este año me toca ocupar el rol de presidente del centro estudiantil, Bien. Así que sí, pasa, como que tenés crisis, como que siempre tenés igual a alguien que te ayuda, y eso de plantear siempre como, sí, soy humana, estoy acá, represento a todos, pero soy humana. Sí, exacto. Nosotros tenemos también, obviamente acá en la gestión, un intendente que le interesa mucho lo que pasa en educación, mucho. De hecho, él está en contacto casi permanente conmigo en relación a las cuestiones que le parecen que ¿no? Que cómo va esto, qué se hizo en tal lado. Informarse. Claro, ¿no? Está como muy atento a estas cuestiones. Bueno, ¿por dónde va esta obra? ¿Qué se paró? ¿Qué se cayó? ¿En qué no hay presupuesto? A ver qué puedo hacer para resolver. Acá falta mobiliario, a ver, levanto el teléfono y trato de resolverlo. Bueno, acá, ¿no? O sea, y eso también es una cosa muy interesante que ayuda. Sería muy distinto si no fuera así para el consejo escolar. Muy distinto, a falta de alguien que con el cargo y con la potencia que tiene el intendente, sería muy difícil. Sería, la verdad, que muy, muy difícil. Te hago una pregunta, por ahí es muy amplia, pero por ahí podés reducirnos y ayudarnos a nuestros oyentes. Bien. ¿Hasta dónde abarca la responsabilidad o cuál es la responsabilidad del consejo escolar? Digo porque a veces, no sé, hay una hormiga, eso es culpa del consejo escolar. Un viento fuerte es culpa del consejo escolar. Entonces, por ahí hay cosas que sí, por ahí hay cosas que no. Claro. Mira, nosotros, el consejo escolar tiene básicamente como dos responsabilidades fuertemente. Una tiene que ver con la infraestructura de las instituciones educativas, ¿sí? O sea, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de un edificio educativo. Todo eso nos hacemos cargo y del personal auxiliar. Nosotros somos responsables del personal auxiliar. Después, el resto de las cosas que tienen que ver con la organización institucional, con las cuestiones pedagógicas, todo eso nosotros no tenemos incumbencia, más allá de que nosotros somos docentes que entendemos de esas cuestiones y muchas veces, a veces las cuestiones se cruzan, por supuesto, no es inevitable que no se crucen, pero nosotros nos encargamos básicamente de eso, de todas esas cuestiones que tienen que ver con infraestructura. La situación es que nosotros no nos encargamos solo nosotros, por eso hay mucha injerencia del municipio, de los municipios en general, no de este en particular porque es Rodríguez, que existe un fondo educativo, ¿sí? Porque el consejo escolar no maneja fondos grandes, digamos, sino que maneja arreglos generales menores, un fondo educativo que es el que viene de Nación a Provincia de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires a los municipios, que el municipio articula permanentemente con nosotros para generar las obras de refacciones mayores, obras de gas, obras de electricidad, escaleras, techos, o sea, esas cosas que son enormes, de gastos enormes. Las de construcción no dependen de ustedes. Generalmente no. Lo que nosotros sí siempre dependen del control del consejo escolar, ¿no? O sea, es como una responsabilidad compartida. Claro. El municipio tiene un área de infraestructura escolar que se encarga de sostener esas obras, llevarlas adelante y por supuesto el consejo escolar es quien revisa en última instancia, firma, acomoda, dice que está bien esto, ¿no? A la entrega de todo lo que sea una obra, digamos. Mira, un poco de la mano de lo que te preguntó Abril recién, sí. Están al pie del cañón para críticas. Sí. O sea, yo, mira, sí. Ayer
cuando fuimos a la Casa de las Culturas y con la inauguración del Salón de las Mujeres, entré a ver las fotos que puso el municipio, porque con la escuela participante, dije, bueno, voy a ver las fotos, y los comentarios eran sobre escuelas que le falta una cosa y otra cosa, o sea, en cualquier momento se aprovecha para expresar lo que la gente está reclamando. Sí, yo tengo, digamos, la gente tiene razón, vamos a partir de ahí, digamos, ¿no? O sea, digo, los reclamos son válidos y por supuesto que tienen razón. Nosotros tenemos un problema en el distrito, en realidad en este momento, en el que justo, me tocó a mí estar a cargo, que es que nosotros venimos de un crecimiento poblacional exponencial. O sea, es decir, nosotros pasamos de ser 80.000 habitantes a ser 150.000. Eso tiene una repercusión enorme sobre el sistema educativo. Y cuando uno dice una repercusión enorme sobre el sistema educativo, no dice solo que las aulas están superpobladas, es que cuanto más personas habitan un espacio educativo, más cantidad se repercute en los baños, las luces, las aulas, los bancos y las sillas, digamos. O sea, todo eso genera una repercusión. Además de que nosotros somos uno de los pocos distritos que todavía tenemos edificios que comparten primaria y secundaria, cosa que no debería suceder. Y muchos en el vespertino. Entonces, eso hace que estemos en un momento muy crucial en el que lamentablemente nosotros deberíamos haber tenido en este momento un año de crecimiento exponencial, más allá de todas las obras que se hicieron, porque en este último periodo del gobierno anterior de Mauro García y se hicieron un montón de obras, se hicieron un montón de obras, jardines de infantes, escuelas secundarias, se inauguraron un montón, no da abasto, faltaba una programación todavía que estaba secundaria 2 que estaba programada para hacerse nueva, la secundaria 14 estaba programada para hacerse nueva, todo esto que se cayó porque hay una decisión de un gobierno nacional, la 6, hay una decisión de un gobierno nacional de no invertir en obra pública, y no invertir en obra pública implica esto que es no construir escuelas. Sí. Entonces, también las escuelas son viejas, claro que son viejas, son edificios viejos, o sea que hace mucho tiempo que están en funcionamiento y cada vez tienen más estudiantes. Y cada vez más docente, y cada vez más cursos, y cada vez se usan más en el vespertino, por ejemplo. Entonces, estamos en una situación crítica que obviamente nosotros tratamos de paliar y de sostener, y sabemos que hay una decisión política de que se puedan terminar con fondos provinciales y con fondos municipales todo esto, pero hemos tenido un año complejo de atraso también. Y aparte es el doble de trabajo, si no bajan fondos. Es el doble. Es el doble de trabajo. Te imaginarás, contaste de tu vida personal que bailás murga y cantás. Una foto tuya bailando murga, lo que debe repercutir más por ser la presidenta que por ser una docente, porque es tu vida privada, pero después te van a llover miles de críticas por hacer tu vida privada, ¿no? Críticas hay un montón y sí, tengo mi vida privada, no puedo hacer que no la tengo, digamos, o sea, la tengo y eso es lo que me sostiene y me hace bien, y lo que me hace feliz, digamos, entonces también eso me permite estar sí, activa. Haters hay en todos lados. Y y sí, pero igual repito lo que digo de que los reclamos de los vecinos, las vecinas, los docentes, los estudiantes son válidos y verdaderos. No es una crítica que uno hace porque que critiquen mi vida privada, eso es otra cosa, digamos, ¿no? A eso por ahí no le, pero sí las críticas respecto de lo que falta, y yo soy una trabajadora incansable, o sea, trabajo todo el día, todos los días de mi vida, sábado, domingo, todos los días para resolver todas y cada una de las cosas. Algunas se resuelven más temprano, otras tardan un poco más, pero es así. Bueno, Violi, te agradecemos por la visita, la verdad. Es un gusto que hayas podido venir. El gusto es mío, un placer que me entrevisten estudiantes, me encanta, es un placer, me encanta. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos acá por la 96.1 Radio Atilra.